Hasta acá lo que estuvimos viendo son los conceptos relacionados al calor de reacción. Ahora vamos a concentrarnos en la medición que se hace de ese calor, por lo menos a nivel laboratorio, para poder sacar los datos que solemos usar en los problemas. La medición del calor de reacción se hace con un equipo llamado calorímetro, el cual consiste, digamos, en un recipiente cerrado con dos compartimientos. Dentro del compartimiento interno generalmente está ocurriendo la reacción reactivo para dar producto. Y en un compartimiento externo existe, o sea, esto lo rodea, existe un líquido. Está lleno de líquido de temperatura y propiedades conocidas. Esto se trata de aislar lo mejor posible del medio externo. De esta forma. Y lo fácilmente medible, digamos, es la temperatura del líquido. Entonces, si yo considero solamente el líquido como mi sistema, voy a... O bien, si yo considero a todo el conjunto como mi sistema, voy a tener que el mismo es adiabático. No existe intercambio de calor, trabajo, energía cinética ni nada. Ahora, a partir de este sistema adiabático, yo puedo decir que el calor de reacción más el calor del líquido debe ser cero. Y el que queda más fácil medir sería el calor del líquido. Acá la incógnita vendría siendo el calor de reacción y el calor del líquido ya se mide directamente aplicando mCp/T. Así, siempre y cuando el líquido tenga propiedades conocidas. Los límites de integración, es decir, la temperatura inicial y la temperatura final, van a estar dados simplemente por lectura directa. Entonces, si se conocen las temperaturas inicial y final del líquido, a través de esta ecuación ya se puede hallar el calor de reacción que conlleva, ¿no?, la reacción que está ocurriendo dentro del calorímetro. Ahora, este proceso tiene uno que otro inconveniente, como por ejemplo, si yo pretendo averiguar el calor de reacción de carbono más oxígeno para dar CO, así sería. Bueno, y digamos, espontáneamente esta reacción no se verifica a temperatura ambiente. Y si trato de elevar la temperatura de ese sistema reaccionante, y lo más probable es que se me forme CO2, o también puede ser que se me forme una mezcla de CO y CO2. Pero acuérdense que las condiciones de la medición del calor de reacción es, digamos, que ocurra al 100% y que reaccione, o sea, que reaccione todo el reactivo y además que no hayan reacciones secundarias, ¿no? Entonces, en esas condiciones, una reacción como esta es prácticamente imposible de llevarse a cabo. Tal es así que se recurren a métodos indirectos para la medición del calor de reacción. Ejemplo, la ley de Hess. Si pudiéramos escribir otras reacciones parecidas a la que tengo en cuestión, y esas reacciones sí se pueden llevar a cabo en un calorímetro, los calores de esas reacciones me van a permitir calcular indirectamente el calor de reacción de esta reacción que tengo aquí. Entonces, se sabe que espontáneamente o se puede lograr que carbono y oxígeno den única y exclusivamente CO2. Se sabe además, o en todo caso se podría medir,
que el calor de esa reacción, que lo voy a poner aquí, es de menos 393,51 kJ por mol. Además, se sabe que espontáneamente el monóxido de carbono y medio mol de oxígeno reaccionan para dar CO2. Así. Y espontáneamente el calor de esa reacción, o sea, experimentalmente el calor de esa reacción, arroja como resultado 282,99 kJ por mol. Si yo pudiese tratar a estas dos reacciones de manera matemática, tal que sumadas me den la reacción en cuestión, la reacción que quiero, entonces las mismas operaciones que aplico a las reacciones voy a poder aplicarlas a los calores de reacción. Tal es así que si acá yo tengo la reacción 1 y acá yo tengo la reacción 2, la reacción 1 la escribo tal y como está: carbono más oxígeno para dar CO2. También copio su calor de reacción tal como está, entalpía de reacción, menos 393,51 kJ por mol. Y a ver, si logro invertir esta reacción 2, o sea, inversa de la reacción 2, aquí puedo tener que el CO2 se descompone en CO y media molécula de oxígeno. Entonces, este calor de reacción, ya que la reacción se dio la vuelta, o sea, ya que la reacción aparece invertida, entonces al calor se le cambia el signo, ¿verdad? Esto va por el tema de que la entalpía es una función de estado. Si me voy de A a B, entonces es este el calor, pero si me voy de B a A, entonces sería el camino inverso, tal que el cambio energético va a ser inverso. 282,99 kJ por mol. Entonces, se tiene lo siguiente. Si estas dos reacciones sumadas me dan carbono más media molécula de oxígeno y CO como producto, si estas dos reacciones sumadas me dan la reacción en cuestión, ¿verdad? La reacción a la que yo quiero hallar el calor de reacción, entonces aquí también puedo hacer la misma operación con las delta H. Sumé las reacciones, sumo las delta H. Y esta delta H de reacción que me queda sumando 393,51 y 282,99, me queda menos 110,52 kJ mol y corresponde al calor de reacción de la reacción en cuestión. O sea, corresponde al calor de reacción de la interacción entre carbono y medio mol de CO. Entonces, esto es la aplicación de la ley de Hess. La ley de Hess dice que las reacciones se pueden sumar, los calores se pueden hallar indirectamente y las mismas operaciones que se hacen con las reacciones van a poder hacerse con los calores de reacción. Entonces, explicamos lo que es la ley de Hess. La medición y el cálculo de los calores de reacción se da a partir del calorímetro. El inconveniente de este método es que no todas las reacciones se dan espontáneamente. La ley de Hess lo que trata de hacer es, dar un método alternativo, un método indirecto de calcular los calores de reacción, basándose en que la entalpía es una función de estado. Hace operaciones con las reacciones y esas mismas operaciones lo hace con sus calores de reacción correspondientes. Me dice,
Suponga que se miden de forma experimental los calores de reacción a 25 grados para el siguiente conjunto de reacciones. 2A más B para dar 2C tiene un calor de reacción de menos 1000 kJ/mol. A más D para dar C y 3E tiene un calor de reacción de menos 2000 kJ/mol. Y utilizar la ley de Hess para demostrar que B más 6E para dar 2D da un calor de reacción de 3000 kJ/mol. Entonces, lo primero que podríamos hacer, además de copiar las reacciones, ¿verdad? Aquí ya las tengo copiadas y me cuenta que la reacción en cuestión es B más 6E, más 6E para dar 2D. Si se fijan, en la primera reacción B aparece entre los reactivos con un coeficiente estequiométrico 1 y en la reacción final también aparecen los reactivos con un coeficiente estequiométrico 1. Entonces me conviene dejar la primera reacción así como está, 2A más B para dar 2C, y también voy a ir copiando su entalpía de reacción, que es de menos 1000. Luego, si se fijan, D aparece con un coeficiente estequiométrico 2 y en los productos. O sea que a esta segunda reacción le tengo que hacer dos cosas. Una es invertir. Lo que estaba como reactivo ahora pongo como producto y viceversa. Y segundo es multiplicarle por 2. Para que al final yo pueda llegar a este 2D que me dice acá. Entonces, escribo C como reactivo, E como producto, como reactivo también, esta E, A como producto y D como reactivo. Pero todos los coeficientes van a terminar multiplicándose por 2. O sea que aquí va a ser 2D, va a ser 4E, va a ser 2A y va a ser 2D. Así. La delta H de reacción va a responder a lo que le hice a la reacción. Lo primero que hice fue invertir reactivo entre producto. O sea que voy a cambiar de signo. Y luego a la reacción le multipliqué por 2. Entonces, este 2000 negativo se convierte en 4000 positivo. Kilojoule por mol. Se supone que si estas reacciones dan sumadas, B más 6E. Perdón, la reacción original tenía un 3 aquí, 3E, así. Entonces acá corresponde que escriba 6E, ahí sí. Entonces, B más 6E para dar 2D. Entonces, esta reacción corresponde a esta reacción. O sea que la suma entre estas dos entalpías de reacción, que sería más 3000 kJ/mol, corresponde a el cambio de entalpía de reacción o al calor de reacción. Entonces, esta es una aplicación sencilla de lo que es la ley de Hess y, digamos, nos va a servir para resolver problemas cuando los datos no se encuentren de manera directa, sino que tengamos que rebuscarnos entre datos que conocemos para, por ejemplo, sacar entalpías de reacción que no conocemos.